Tendremos la participación de la señora Silvia Brenes Rivera con la conferencia Cómo incorporar la agilidad en las prácticas del talento humano. Para contarles un poquito, la máster doña Silvia Brenes es trainer de Agile People, organización sueca enfocada en la agilidad para el talento humano, business coach certificada por la WABC, y Master Coach grado experto, y posee una licenciatura en evaluación de estilo Benziger, facilitadora certificada de Lego Serious Play, ejecutiva con más de 20 años de experiencia en capital humano. Se ha desempeñado como gerente y directora del capital humano para Costa Rica y Latinoamérica para empresas como Sykes, Publicity Group, PriceMart y Librería Internacional. Profesora del Instituto de Estudios Empresariales en temas de recursos humanos y coaching, facilitadora internacional de The International School of Coach, actualmente directora de el Way Up Brain para Costa Rica y además es socia directora de Pura Estrategia, apoyando a empresas nacionales y transnacionales. Así que, doña Silvia, bienvenida a este primer Congreso Internacional de Recursos Humanos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la presentación. Encantada de estar con todos ustedes y encantada de traerles este tema que la verdad me apasiona un montón. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos seguir la presentación. Bueno, mucho gusto. Voy a conversar sobre este tema que, pues como les decía, es un tema que me apasiona, es un tema en el que trabajo muchísimo en mi día a día, y aunque es un tema nuevo, digamos, para las organizaciones, es un tema que definitivamente estudiantes, profesores, los profesionales que estamos trabajando en talento humano, pues definitivamente tenemos que conocer. Y entonces aquí empiezo contándoles un poco, haciéndoles la pregunta, ¿por qué talento humano necesita liderar la transformación hacia la agilidad? Y esta pregunta es algo que yo siempre le hago a las áreas de talento humano, porque todavía seguimos pensando, muchos de nosotros, que la agilidad, que es una palabra que ahora se usa mucho y pues más adelante vamos a ver qué es exactamente la agilidad, es algo que no tiene que ver con las áreas de talento humano. La mayor parte de la gente cree que es algo que tiene que ver con las áreas de tecnología de información, con operaciones, con comercial, con cualquier otro menos con recursos humanos. Y es irónico, porque la agilidad lo que tiene es que pone en el centro a las personas. No podemos hablar de organizaciones ágiles, ni podemos hablar de agilidad si no empezamos por las personas. Y lamentablemente, recursos humanos ha estado como en el asiento de atrás del tren que marca las transformaciones ágiles. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan igual como por las partes de tecnología e información. Yo he estado asesorando empresas en donde empiezan su transformación ágil y 2 años después dicen, ok, ya ahora es el momento de incorporar a recursos humanos. Y eso en realidad es algo que a mí me gustaría mucho que cambie, porque la transformación la hacen las personas, no la organización. Y cuando las personas empiezan a transformar, nos damos cuenta de que la agilidad puede ser una realidad si todos incorporamos este mindset. Ahora, por muchos años, recursos humanos no ha cambiado, y esto es algo que yo, pues de repente voy a traerles algunos conceptos un poco disruptivos de lo que han aprendido, de lo que han visto. Sin embargo, mucho de la transición hacia la agilidad tiene que ver con cambiar muchas de las prácticas que hemos tenido por años en talento humano, y que ya es hora de que cambien, de que vayan evolucionando, porque el mundo evolucionó, porque el mundo ha cambiado y no podemos seguir utilizando las mismas prácticas que se implementaron en la época de Taylor, en la época de los procesos, en la época en que todo era estandarizado, a esta época que es una época en la que todo ha cambiado y se mueve muy rápidamente. Entonces, esto me lleva justamente a esta lámina que quiero que observen. Hace varios años, todavía hace algún tiempo, nosotros
vivíamos o trabajábamos como se ven aquí arriba, con el muchacho que está en la bicicletita, ¿verdad? Resulta que a nivel de las organizaciones hacíamos nuestro planeamiento estratégico, el planeamiento de recursos humanos y decíamos, bueno, este es el objetivo al que queremos llegar y bueno, aquí vamos, esta es nuestra ruta. Como dice mi esposo, poníamos todo en el Excel y en el Excel todo cuadra perfecto, pero la realidad es que en el camino van pasando muchas cosas. Sin embargo, hace años los periodos de cambio eran más cortos, teníamos periodos de estabilidad más largos, es decir, venía de repente como un menión, ¿verdad? Y que nos cambiaban muchas cosas, pero otra vez volvíamos. Pero bueno, les decía que antes los periodos de cambio eran muy cortos y el nivel de incertidumbre era muy poco. Ahora vivimos como se vive aquí abajo, en esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de incertidumbre ha crecido y creo que en los 2 últimos años hemos sido testigos de esto. Cómo las cosas cambian, no sabemos qué va a pasar mañana, en un mes, en un año. Ya los periodos de planeación ya jamás se hacen a 5 años. Ahora hacemos planeaciones, y esto estoy hablando también de recursos humanos, a 1 o a 2 años máximo porque los cambios son muchos. Y vivimos como está aquí abajo, es decir, hacemos un plan, nos movemos, hay un bache, nos sacude, volvemos a salir hacia arriba, logramos algo, avanzamos y así vamos. Los periodos de cambio son más frecuentes y además tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Ese es parte de lo que tiene que ver justamente con la agilidad. Y entonces, justamente aquí es donde surge la agilidad. La agilidad surge, y aquí quiero que piensen en su realidad de recursos humanos, en su realidad de sus departamentos, de sus áreas. ¿Cuántos de ustedes han vivido esto? Es decir, la vida no es lineal, la vida no es algo que ponemos y que no pasa nada hasta llegar al objetivo. La vida real, la vida laboral y la vida de talento humano, yo me atrevería a decir que talento humano es una de las áreas que más se ha movido en los últimos años en cuanto a capacidad de reacción. O reaccionamos o nos morimos, o reaccionamos o quedamos. Y ahí es donde la agilidad entra en juego, que ahorita vamos a entrar a ver qué es exactamente eso. Y bueno, ¿y por qué surge la agilidad aquí? Bueno, porque, como muchos de ustedes ya saben, vivimos en un mundo VUCA, VUCA en inglés, que eso es el acrónimo en inglés, y VICA en español. VUCA es un acrónimo que viene del ejército de los Estados Unidos. Ellos utilizaron este acrónimo hace ya muchos años y se ha incorporado en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral recientemente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, VUCA lo que quiere decir es que vivimos en un mundo volátil, un mundo que cambia todos los días, un mundo en el que las cosas pasan mucho más rápido que antes. Vivimos en un mundo incierto, díganme si no, ¿verdad? Ya no sabemos muchas veces cómo vamos a actuar el próximo mes, qué va a pasar. Muchas de las cosas que se han hecho en talento humano en los últimos meses han sido prueba y error. Han sido, bueno, implementemos esto para el próximo mes o para los próximos 2 meses y vemos qué pasa, porque es incierto lo que va a suceder. Vivimos en un mundo complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad quiere decir que hace muchos años, cuando trabajábamos y hacíamos, por ejemplo, un programa, no sé, de reconocimiento, algo de compensación, decíamos, bueno, si hacemos esto, esto es lo que va a pasar. En reclutamiento, si tenemos rotación o si tenemos muchas salidas de la organización, si hacemos esto, esto es lo que va a pasar. El mundo en el que vivimos ahora nos lleva muchas veces a darnos cuenta que no hay tal causa y efecto tan clara como la teníamos antes. Y eso implica adaptación. Lo otro es que vivimos en un mundo ambiguo. La ambigüedad se interpreta de 2 formas. La primera es porque es la suma de todo lo anterior, en un mundo volátil, incierto y complejo. Y la otra es porque los significados de las cosas son muy diferentes para cada uno. Vivimos, y los que trabajamos en talento humano sabemos muchas veces que traemos algo a la organización que para un grupo le parece maravilloso y para otro es terrible, que para un grupo es algo que entienden muy bien y para otro no. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo también más diverso, más lleno de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, esto es con lo que nos tocó jugar, no hay otra. Este es el mundo en el que vivimos y justamente ahí es donde surge la agilidad. La agilidad es la respuesta para vivir en un mundo complejo y cambiante.
Cuando las cosas no se mueven, cuando las cosas permanecen como siempre, la agilidad no tiene mucho que hacer. Pero cuando vivimos en este mundo, ahí es donde entra la agilidad. Y entonces, muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿qué entienden por agilidad? Y bueno, les hago la pregunta a ustedes, no sé si me la pueden contestar o no, pero quiero que piensen, ¿qué entendemos por agilidad? Y que entonces, ¿qué esta vaina de agilidad, qué tiene que ver con recursos humanos, además de lo que ya les he dicho? Bueno, muchas de las respuestas que yo escucho siempre con agilidad es rapidez, agilidad es eficiencia, agilidad es productividad, pero la palabra que más utilizo, que más escucho es rapidez. Bueno, rapidez es una consecuencia o puede ser una consecuencia de la agilidad, pero no necesariamente. El que yo me mueva rápido no quiere decir que me mueva ágilmente. Y la productividad y la eficiencia pues son también consecuencias, pero no necesariamente eso es la agilidad. Y entonces para que me comprendan un poco más y contarles de dónde viene esto y cómo lo llevamos al área de talento humano, les cuento dónde empezó. Efectivamente, la agilidad empezó en las áreas de tecnología de información y justamente este año se cumplen 20 años del Manifiesto Ágil. Hace 20 años se reunieron en Estados Unidos los gurús de las empresas de tecnología de información. Y la razón por la que ellos se reunieron fue porque dijeron, estamos llegando demasiado tarde al mercado. Algo está pasando porque cuando entregamos el servicio a nuestros clientes ya las cosas cambiaron. Cuando les damos lo que nos pidieron, nos dicen, hey, mira, eso fue hace 6 meses, pero ahora ocupo otra cosa. Y ahora quiero que traigan esto a su vida, a su realidad en el área de talento humano. Quiero que piensen, un segundito. Quiero que piensen, por favor. Quiero que piensen, por favor, en su realidad en el área de talento humano. Quiero que piensen, por ejemplo, cuántas veces hacemos algo para la organización, hacemos algo para nuestros clientes son los colaboradores, las personas de la empresa, y cuántas veces llegamos y decimos, bueno, es que cuando empezamos a hacer esto la realidad era otra y ahora viene otra cosa. Entonces, ahí fue donde surgió el Manifiesto Ágil, que tiene un clarísimo impacto en las áreas de talento. Fue pensado inicialmente para áreas de tecnología de información, pero esto fue creciendo y fue impactando diferentes áreas, de manera que ahora el Manifiesto Ágil es la base para poder hacer agilidad en cualquier área de la organización. Y vean qué interesante, porque ellos, a pesar de ser del área de tecnología, ellos dijeron, estos son los principios para poder ser ágiles en una organización. Y el primer principio a mí me encanta, porque el primer principio es, y ellos lo pusieron tal cual ustedes lo ven aquí, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Díganme si eso no tiene nada que ver con talento humano. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos lo que dijeron es, si bien es cierto, los procesos son importantes, las herramientas son necesarias, lo más importante es que conozcamos a nuestros clientes, que interactuemos con las personas. Y aquí yo lo llevo a la realidad de talento humano. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, es que este es el proceso? Así fue diseñado el proceso. O la herramienta no me permite poder hacer eso. Con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, podemos entender o tener una idea mejor de qué es lo que necesitan, pero necesitamos interactuar. Incluso ellos crearon 12 principios y entre los 12 principios, uno de los principios es las comunicaciones cara a cara. Muchas veces ahora ya ni la cámara queremos poner, ¿verdad? Cuando estamos en reuniones de equipo, reuniones de trabajo, y eso marca una diferencia importantísima. Entonces, nunca se olviden, este es el primer principio. Yo recuerdo una chica con la que yo trabajé, ella era experta en metodologías ágiles y trabajaba con equipos para desarrollar productos y servicios, y ella me dijo una vez, Silvia, cuando yo estoy pegada en algo, en alguna actividad que yo tengo que hacer, lo primero que yo pienso es,
si estoy poniendo a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Si me doy cuenta que sí, voy bien. Si no, quiere decir que estoy poniendo a las personas a un lado. Lo segundo es el producto funcionando sobre documentación excesiva. Y aquí yo creo que los que trabajamos en talento humano somos expertos documentando y todavía se piensa muchas veces que talento humano es el que tiene que hacer políticas y procedimientos, que para eso estamos y eso ya está evolucionando. Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? La documentación es importante porque no quiere decir que no sea importante, pero al cliente, ¿qué es lo que le importa? A nuestros colaboradores, el producto funcionando. Si yo estoy reclutando, si yo estoy creando una política de compensación, si yo estoy haciendo un programa de reconocimiento, la documentación es necesaria, pero a la gente lo que le interesa es la persona contratada, cuál va a ser el esquema de compensación, el producto funcionando. Y muchas veces nos perdemos en la documentación, en los controles, en todas estas cosas. Lo tercero es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Y esto es fundamental. El tema de los contratos, de las regulaciones son necesarias, pero muchas veces ponemos esto en primer lugar que entender cómo te puedo ayudar. Ok, mira, sí, la política dice esto, pero ¿cómo te puedo colaborar? ¿De qué manera puedo hacerlo diferente? ¿O en qué podemos ayudarnos para hacerlo de manera diferente? Y por último está la respuesta al cambio sobre seguir un plan, que yo creo que ahí no tengo que decirles mucho, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido que hacer eso. Sin embargo, todavía hay personas y organizaciones de talento humano que se quedan ahí y que dicen, no, esto es lo que dice, esto es lo que está el plan, este es el objetivo, no podemos cambiar. Es cómo reaccionamos y cómo nos movemos hacia adelante en lugar de aferrarnos a un plan. Entonces, si ustedes ven, hasta ahora, yo no les he mencionado una sola metodología. Las metodologías vienen después. Y muchas veces las personas piensan que hacer agilidad tiene que ver con certificarme en Scrum o certificarme en Kanban. Eso es importante y es necesario, pero de nada sirve si nosotros no vemos la agilidad como una forma de pensar. Todo esto que les he hablado es una forma de pensar. Es un set de valores. La agilidad tiene 12 principios ágiles acerca de cómo el trabajo debe ser organizado en un mundo complejo y cambiante. Si yo no interiorizo este mindset, si yo no interiorizo este manifiesto ágil, difícilmente yo voy a poder incorporar la agilidad y en el área de talento esto es crucial. Vean que todos los principios del manifiesto ágil que les mencioné tienen muchísimo que ver con la agilidad. Entonces no se dejen confundir, ser ágiles no es un método. Yo he estado en organizaciones muy grandes en donde me dicen, no, claro, ya estamos en la transformación ágil, mira, tenemos estos equipos, tenemos aquí, tenemos allá, y uno llega a ver la forma en la que se comunican, la forma en que se aferran a los procesos, a los procedimientos, la forma en la que ni siquiera vuelven a ver al cliente, y esto entonces en realidad no es una transformación ágil, es ponerle como una pinturita encima para decir somos ágiles, pero en realidad no hay un cambio de mindset. Para ser ágiles tenemos que poner a las personas en el centro. Y entonces esto nos lleva a que hay 5 pilares súper necesarios para la agilidad. Son estos 5 que ustedes ven acá y se los voy a contar dándoles ejemplos de cómo lo pueden llevar a la práctica en sus áreas de gestión humana. Uno es priorizar con base en el valor, la autoorganización, el desarrollo incremental, la experimentación y la colaboración. Además del manifiesto ágil, nosotros no podemos decir que estamos haciendo agilidad o siendo ágiles en una organización si no ponemos en práctica estos 5 pilares de las organizaciones ágiles. Y entonces aquí viene el primero, priorizar con base en valor, el valor para el cliente. Yo siempre digo que si hay un área que tiene clientes, es el área de talento humano. Toda la organización es nuestro cliente. Y siempre estamos recibiendo solicitudes, peticiones de diferentes clientes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchas veces, y aquí hablo de mi experiencia también cuando estuve en empresa, me traen esta solicitud y bueno, y necesito 1, 2 y 3. Bueno, muy bien, voy a empezar por el 1. Pero resulta que el cliente quiere que empecemos por el 3, porque para el cliente eso es lo más importante y eso es lo que agrega valor. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad para entender qué es lo que está agregando valor al cliente. Y cuando entendemos eso, es importante, o para entender eso, tenemos que hacernos estas 5 preguntas.
¿Entendiste las necesidades de tu cliente? Y cuando hablo de las necesidades de tu cliente, no me refiero a que me manden un correo diciéndome necesito que me contrates a esta persona o necesito este cambio. Es realmente sentarme con el cliente y entender por qué para el cliente, por qué para comercial, por qué para operaciones, por qué para finanzas. Esto es importante. Si estoy considerando en la solución los principales dolores del cliente, porque si lo estoy viendo desde mi punto de vista, tal vez no esté viendo todo. Necesito entender qué es lo que el cliente está necesitando y para qué lo está necesitando. Lo otro es si estamos interactuando con el cliente y qué es lo primero que quiere ver funcionando. Aquí, y les voy adelantando tal vez ejemplos. Ahorita, por ejemplo, yo estoy rediseñando un programa de reconocimiento para una empresa muy grande. Y lo primero que hicimos fue entender las necesidades del cliente, de los diferentes actores de la organización. No fue algo que Recursos Humanos dijo, ok, hagámoslo por acá. No, teníamos que entender y hubo diferentes pasos para entender esas necesidades y validar esas necesidades. Muchas veces nos pasa desde talento humano que creamos algo desde nuestra perspectiva, sin involucrar la perspectiva del cliente. Y cuando hablamos de una organización, los clientes son muy variados. Acuérdense que hablamos de generaciones, hablamos de antigüedad, hablamos de áreas, y esto nos va a ayudar a tener una visibilidad mucho mayor y un impacto mucho mayor de lo que entreguemos a la hora de dar valor al cliente. Lo otro es la autoorganización. La autoorganización es, creo que uno de los temas más críticos en una organización ágil y tiene mucho que ver también con la delegación. Cuando hablamos de autoorganización, esto tiene impacto en diferentes áreas, empezando por las jerarquías. Las organizaciones ágiles tienden a reducir las jerarquías. ¿Por qué? Porque entre más jerarquía tenemos en una organización, más lentas son las decisiones, más lentas son las comunicaciones, nos volvemos más burocráticos. Entonces, fulanito tiene que decirle al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya un equipo autoorganizado, aquí entra un tema muy fuerte, que es el tema de la confianza y la delegación. Entonces, desde la agilidad, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos es que nosotros deberíamos decirle a la gente el qué y dejar que ellos resuelvan el cómo. Y esto suena muy fácil de decir, pero a la hora de las llegadas, y esto lo he visto en los mismos equipos de talento humano, es me tengo que meter en todo, tengo que controlar, porque la gente no sabe hacerlo sin mí. Y aquí entonces entorpecemos la agilidad, porque entonces no estamos empoderando a los equipos, que es algo que siempre le decimos a la gente que haga, no estamos potenciando la inteligencia colectiva, que es mucho más que mi sola inteligencia. Y aquí tenemos que apostar al poder de los equipos pequeños. Hay empresas que trabajan, cuando hablamos de agilidad, se trabajan con equipos pequeños de 8 a 10 personas en equipos y equipos multidisciplinarios. Entonces, acá yo les hago 4 preguntas, o más bien les comparto estas 4 preguntas. Y estas 4 preguntas no las hice yo. Estas 4 preguntas las hizo el gerente general o CEO de Netflix. Netflix tiene como uno de sus principios muy arraigados. Si ustedes entran a la página de Netflix, a su página corporativa, van a ver como Netflix, una de las cosas que propone es libertad y responsabilidad. Es decir, ellos dicen, nuestros colaboradores, nosotros buscamos que se autoorganicen y para eso les damos libertad, pero son responsables de las consecuencias. Entonces, el CEO de Netflix lo que dice es, háganse estas 4 preguntas cuando ustedes quieran lograr que un equipo se autoorganice. La primera es, ¿son buenos colaboradores? La segunda es, ¿crees que saben lo que hacen? La tercera es, ¿tienen la posibilidad de generar un impacto positivo? Y la cuarta, ¿son lo suficientemente buenos para estar en tu equipo? Entonces, si respondo que sí a las 4 preguntas, entonces usted ni se meta. O sea, dígales, esto es lo que necesito y que la gente busque cómo, el lograr el cómo. Pero si yo respondo que no a alguna de estas preguntas, entonces el problema es del líder. El líder tiene que ver de qué manera resuelve alguna de esas 4 cosas para que la autoorganización sea una realidad y haya fluidez en la organización a la hora de tomar decisiones y a la hora de hacer entregables. Y eso aplica a los equipos, a las personas, etc. La experimentación. Esta a mí me encanta y lamentablemente es una de las
de las habilidades, de la agilidad que a la gente más le cuesta. ¿Por qué? Porque nos da miedo equivocarnos, porque no queremos lucir mal, porque nos da miedo el error, porque queremos tener todo bajo control. Y esto implica también a las áreas de talento humano. ¿Y qué pasa? Desde la agilidad vemos la experimentación como una fuente de aprendizaje. Eso es lo más importante. Hay una práctica muy importante que tiene Spotify. Spotify tiene un muro de los errores. No tiene un muro de los éxitos, tiene un muro de los errores. Y Spotify, en su proceso de inducción, lo que le dice a la gente es, te animamos a fallar, te animamos a equivocarte, pero si se equivoca, hágalo rápido. Entonces, experimente rápido. ¿Y por qué tiene este muro de los errores Spotify? Porque ellos, como trabajan en equipos, a la hora de cerrar un proyecto, ellos revisan todos los errores que se cometieron. El otro día estaba con un equipo de gerentes de recursos humanos y me decían, yo me puedo morir, en mi empresa eso sería imposible porque nadie quiere exponerse. Bueno, ese es justamente el problema, pero entonces, ¿cómo aprendemos si escondemos los errores? Y esto tiene que ver con la forma en la que queremos aprender. Los errores nos enseñan más que los éxitos. Y aquí hay una frase de un autor que a mí me encanta que se llama Frédéric Laloux, que tiene que ver con estos cambios, y es que tenemos que pasar de predecir y controlar, es decir, tengo que asegurarme que todo salga perfecto y por eso no puedo experimentar, a percibir y responder, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Es decir, esto es lo que está pasando, hagamos esto, implementemos este programa de bienestar, implementemos esto para los colaboradores, ahora que está pasando esto. Percibimos qué pasa, respondemos. Y eso es un experimento y vemos qué pasa y lo escalamos al resto de la organización. Pero muchas veces en talento humano lo que queremos es lanzar el programa para todo el mundo, igual para todos, que además eso es un gran error. Y entonces nos privamos de esa oportunidad de experimentar. Eso es algo que atenta contra la agilidad. Pero entonces aquí tenemos que hacernos estas preguntas y cuestionarnos. ¿Cómo se ven los errores en la organización? ¿Me castigan muy fuerte si me equivoco? ¿Hay un entorno para experimentar? Podemos experimentar con ciertas partes, con ciertos procesos, no con todo, no vamos a experimentar con un proyecto con nuestro cliente más importante, pero sí podemos hacer pequeñas partes de experimentos en algunas cosas. ¿Qué pasa si se falla? Me señalan. Yo tuve la oportunidad de ver a una persona que en un equipo le dijo a alguien, estoy haciendo a un reporte directo de esta persona, de esta gerente, que le dijo, por tu error es que estamos todos trabajando hoy aquí. Imagínense la carga que pudo haber sentido esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejamos los fallos? ¿Y cómo sabemos que aprendimos del error? Entonces, la experimentación para la agilidad es importantísima. Y tenemos el desarrollo incremental. El desarrollo incremental es algo que también, y esto lo hablo de mi experiencia, antes de conocer la agilidad a mí me costaba mucho. La agilidad busca que trabajemos por iteraciones. ¿Iteraciones qué es? Ir entregando pedacitos de lo que vamos haciendo para que nuestro cliente lo vaya validando y nos dé feedback. Y justamente hoy, les cuento, hoy tuve una experiencia súper interesante con un equipo con el que estoy trabajando. Estamos trabajando en el relanzamiento de este programa de reconocimiento. Para este programa, lo primero que hicimos fueron un equipo interdisciplinario. No es un programa de recursos humanos. Hay representantes de las áreas más importantes de la organización. Es un equipo de 10 personas. Lo primero que hicimos fue entender las necesidades. Aplicamos una encuesta. Después nos reunimos, hicimos focus groups para tener claro de que esas necesidades las teníamos al 100% claras para nosotros. Se empezó a diseñar con base en todo lo que nos dijeron. Obviamente, pues había un montón de variables que no les voy a contar. Pero entonces, estas 2 últimas semanas fueron de validación con lo que llevábamos con los clientes. Se hicieron focus groups y les dijimos, ok, de acuerdo con el feedback de ustedes, así vamos. Vean cómo va el programa de reconocimiento. Esto es lo que cambia, esto es lo nuevo, esto es lo que vamos a incorporar. Y los chicos que estaban en el equipo están felices porque me dijeron, Silvia, o sea, en otro momento hubiéramos presentado un proyecto final donde nos hubieran dado feedback de algo que costaba mucho cambiar. Ahora el feedback, además de que fue muy bueno porque fue basado en las características que el cliente nos dio,
nos ayudó a afinar el proyecto que ya va en su fase, digamos, final. Entonces hay que mostrar avances al cliente, que no les dé miedo. Yo recuerdo muchas veces haber presentado programas en las organizaciones que me decían, sí, está lindísimo, pero si nos hubieras preguntado, tal vez hubiéramos empezado por aquí o le hubiéramos incorporado esto otro. Eso es necesario. Entonces, pregúntense en sus áreas de talento, ¿cada cuánto muestran avances a sus clientes? ¿Buscan el feedback o mejor le oímos al feedback para no escuchar lo que no quiero escuchar? ¿Cómo reaccionamos a los cambios, verdad? Y cuando nosotros hacemos entregas incrementales, es decir, a pedacitos, es mucho más fácil cambiar algo que cuando ya entrego el producto final y entonces, ¿cómo cambio todo esto que me costó tanto? Y bueno, y por último tenemos a la colaboración. La colaboración es una palabra que siempre escuchamos muchísimo, pero bueno, aquí hablamos sobre todo de equipos interdisciplinarios. La agilidad busca que salgamos de los silos, que salgamos de nuestros departamentos funcionales, pero además algo muy importante, esto llevándolo a las áreas de talento es promuevan objetivos de equipo, no sigan promoviendo solo objetivos individuales, porque eso no promueve la colaboración. Cuando la evaluación del desempeño es solo por mi objetivo individual, cuando mi bono depende de mí, pero no depende del equipo y ojalá de un equipo interdisciplinario, la colaboración no se da. Y aquí otro de los cambios que busca la agilidad es trabajar por roles y no por puestos o por jerarquía. Una de las cosas que impulsa la agilidad es ir eliminando las descripciones de los puestos. Y bueno, no sé si esto es algo que les está cambiando algo de lo que han aprendido en la universidad, pero definitivamente es parte de lo que se busca que se cambie. Así que ahí definitivamente hay un tema para trabajar. Entonces, cuando hablamos de esto, pregúntense, ¿se trabaja en silos en su organización? Esto es algo muy común que yo escucho en las organizaciones, es que mi organización trabaja en silos y no nos comunicamos. Bueno, tienen objetivos compartidos, tienen objetivos en común. ¿Cómo hacen para buscar esa colaboración? ¿Reconocen los logros de equipo o solo los individuales? Porque si seguimos reconociendo logros individuales, la colaboración no se da. ¿Cómo se comunican? Y muy importante, ¿se premian los comportamientos o solo el resultado? Porque cuando se premia solo el resultado, aquí es como decimos, muy tico, quítate que voy, ¿verdad? La colaboración no me importa porque lo que tengo que lograr es un número. Y si lo que tengo que lograr es el número y el comportamiento no importa, entonces no importa lo que haga. Y como yo le digo muchas veces a la gente, podemos lograr el número divirtiéndonos, colaborándonos, o podemos lograr ese número con sangre. Y esto tiene que ver con la forma en la que actuamos. Y bueno, todo esto que les acabo de decir es para resumírselos en esto que se llama seguridad psicológica. Para que todo esto suceda, que todo esto tiene que ver con la cultura de la organización, vean que y la cultura y talento humano van de la mano, tiene que ver con algo que se llama seguridad psicológica. La seguridad psicológica es un concepto que se ha venido estudiando ya por muchos años, sobre todo hay una persona que lo ha estudiado mucho que se llama Amy Edmondson. Sin embargo, salió más a la luz con Google. Google en el 2012 hizo un proyecto que le llamó el proyecto Aristóteles, porque ellos querían entender qué era lo que hacía que un equipo destacara sobre otro. E hicieron una investigación en sus equipos a lo largo del mundo y llegaron a la conclusión de que los equipos de alto rendimiento tienen una alta seguridad psicológica. La alta seguridad psicológica es cuando yo estoy en un equipo y me siento respaldado, me siento seguro de tomar riesgos, me siento confiado de que no me van a avergonzar. ¿Cuántas veces ustedes han estado en una reunión y uy, mejor no levanto la mano porque aquí me hacen bullying, ¿verdad? Mejor no levanto la mano porque aquí me van a humillar o van a pensar que no sé. Para que la agilidad sea una realidad, yo necesito estar en un ambiente en donde haya confianza, donde se respete la diversidad de opiniones, donde se valga equivocarse, donde se valga aprender de los errores, donde nadie me va a avergonzar por no saber. Y esto es algo previo a la agilidad. Si yo incorporo metodologías ágiles y traigo a todo el mundo certificado en Scrum, pero no tengo seguridad psicológica, les aseguro que lo que están haciendo es, como decimos muchas veces, un saludo a la bandera. Esto no nos está haciendo ágiles. Tenemos que trabajar esta cultura de seguridad psicológica primero, con estos pilares que les acabo de mencionar, para que las metodologías ágiles sean una realidad. Y aquí entonces, pues para cerrar,
les traigo como los principales cambios que se dan a nivel de agilidad, desde la perspectiva tradicional hasta la perspectiva del talento ágil. Lo primero es, y esto pues tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar, es que cuando hablamos en talento humano tenemos que dejar de hacer procesos episódicos. ¿Esto qué quiere decir? La evaluación una vez al año ya no sirve. La evaluación del desempeño cada 6 meses no sirve, porque es algo sobre lo que ya pasó. Tenemos que implementar procesos que sean constantes, de feedback constantes, ser más proactivos y no reactivos. Lo otro y muy importante, no hagan políticas y programas exactamente iguales para todos. La estandarización desde el punto de vista de agilidad no calza. Tenemos que entender las necesidades, las motivaciones de las diferentes personas para poder hacer programas y servicios adecuados a las distintas necesidades. La estandarización era de la época de Taylor, ya ahora ya no funciona. No veamos a las empresas como máquinas. Esto es algo que todavía sigo escuchando. Es que somos como una maquinita. No, somos seres vivos. Las organizaciones son redes, son personas que sienten, que viven, que se mueven y que evolucionan. Y que además buscamos, somos seres sociales. No promovamos el trabajo individual, promovamos el equipo. Implementemos programas que además alienten el trabajo en equipo, que es una de las competencias que más buscamos, pero recursos humanos sigue alentando los objetivos individuales y los premios individuales. Los roles, bueno, esto es una de las cosas que les decía, ¿verdad? Desde el punto de vista ágil, las descripciones de puestos desaparecen. En mi experiencia, las descripciones de puestos son sobre todo para las auditorías, pero nadie las lee. Pero lo más importante es que evolucionan muy rápido ahora. Ahora hablamos de roles, donde yo, Silvia Brenes, que tengo conocimiento en recursos humanos, aporto valor. ¿Será que en este momento aporto más valor en un área de mercadeo, en un área de finanzas y no me encasillo? La agilidad busca no encasillar a las personas, ni en cajas, en las famosas 9 cajas, ni en etiquetas de descripciones de puestos. El perfil de recursos humanos, para los que están estudiando, para los que seguimos creciendo, ya pasamos de la era del especialista y la era de solo generalistas. Ahora hablamos del perfil T. El perfil T es, si ustedes se imaginan una T, es la parte de arriba de la T, la línea horizontal es conocer de todo un poco, conocer el negocio sobre todo y tener un área de especialización, que eso nos va a ayudar a movernos a diferentes áreas. La gente quiere crecer. Entre más especialistas tengamos en una organización, más difícil es que se muevan dentro de la organización. Y una de las principales cosas que yo escucho en las organizaciones ahora es: ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel? Ya esos planes de carrera que se hacen tan rígidos, ya eso ya tiene que moverse, porque nos movemos por roles y no por puestos. El feedback, ya se lo dije, en lugar de que sea rara vez, que sea más frecuente, y tenemos que implementar una cultura de feedback. Y muy importante, el rol de talento humano. No, por favor, no más control, no más implementación de estándares. El rol de talento humano tiene que ser de coach, de liderar la transformación, de crear las estructuras para que la cultura sea una realidad, de ser coach de personas, de apoyar a los líderes en ese crecimiento, pero no estar haciendo políticas y procedimientos y pagos de planilla. Esas son funciones que, si bien son muy importantes, seguramente hay personas que las van a hacer mejor que nosotros. Y el rol de talento humano tiene que ser en crear el ambiente para que las personas crezcan y florezcan. Esos son los principales cambios. Y bueno, y para terminar, lo que les digo es: debe buscar el alineamiento entre la estructura y la cultura y debe incorporar nuevas formas de trabajo. La cultura es súper importante y los dejo pues con esta frase que es mía, que incorporar metodologías ágiles sin trabajar en el mindset y la cultura, es decir, cómo pensamos y cómo actuamos, es como tratar de meter un cuadrado en un círculo. Algo no va a calzar y nos vamos a desgastar en el intento. Así que pues yo los insto a incorporar ese mindset ágil como gestores de talento humano y como coaches de talento humano. Así que pues muchas gracias. Bueno, doña Silvia, muchísimas gracias por su participación. Para la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, ha sido un gusto contar con su participación en el primer Congreso Internacional de Recursos Humanos.
Su aporte ha sido de gran valor para cada uno de nosotros, quienes hoy tuvimos el privilegio de contar con su ponencia. Así que agradecidos por toda la información brindada. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber participado y muchos éxitos y que sigan adelante. Esperamos poder volverla a tener en las diferentes actividades que cada una de las instituciones realiza. Muy buenas tardes. Encantada. Hasta luego. Chao. Hasta luego.